¿Te has preguntado alguna vez cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo encontrar una esposa y ser padre de un hijo, si Adán y Eva eran los únicos padres de la humanidad? Este misterio puede parecer intrigante. Sin embargo, al profundizar entre líneas de la Biblia, encontramos respuestas fascinantes que ayudan a arrojar luz sobre esta pregunta. Exploremos este tema con más profundidad. La creación de Adán y Eva es uno de los acontecimientos más significativos de la narración bíblica, marcando el inicio de la humanidad. Según el relato del Génesis, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida soplando en su nariz. Luego creó a Eva de la costilla de Adán, estableciendo la primera unión matrimonial e inaugurando el linaje humano. Este acontecimiento no fue solo el comienzo de la vida, sino también el punto de partida de la relación entre Dios y su creación, preparando el escenario para la historia que seguiría. Después de su creación, Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén y tuvieron hijos. Entre ellos estaban Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo todavía marcado por la pureza inicial de la creación, pero que pronto afrontaría sus primeros desafíos. Caín se convirtió en agricultor, dedicándose a cultivar la tierra, mientras que Abel se convirtió en pastor, cuidando ovejas. Con el paso del tiempo, ambos decidieron ofrecer regalos a Dios como forma de adoración y agradecimiento. Caín trajo frutos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño, escogiendo lo más gordo y valioso. La Biblia informa que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Aunque no se detalla la razón exacta de esta diferencia, se cree que está relacionada con la actitud y la calidad de los regalos. Abel ofreció lo mejor que tenía, demostrando excelencia y sinceridad, mientras que la ofrenda de Caín no fue igualmente significativa. Este episodio generó un profundo descontento en Caín, que pronto se transformó en envidia y enojo contra su hermano. Dios notó la agitación emocional de Caín y le advirtió sobre los peligros que representaban sus sentimientos. Advirtió que el pecado estaba a la puerta y que Caín necesitaba controlar sus emociones para no sucumbir a la tentación. Sin embargo, Caín no pudo controlarse. Llevado por la envidia, invitó a Abel a ir al campo, donde, lejos de todos, dio rienda suelta a su ira. Consumido por sentimientos negativos, Caín atacó y mató a su hermano, marcando la primera muerte registrada en la historia de la humanidad. Este acto trajo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo. Después del crimen, Dios confrontó a Caín y le preguntó sobre el paradero de Abel. Tratando de ocultar lo que había hecho, Caín respondió con indiferencia: «No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano?». Su respuesta reveló no solo un intento de eludir la responsabilidad, sino también una total falta de remordimiento. Dios, conociendo la verdad, pronunció la sentencia: Caín sería maldito, incapaz de cultivar la tierra y destinado a vagar como un errante. En respuesta a estas preocupaciones, Dios marcó a Caín con una marca. Aunque la Biblia no describe los detalles de esta señal, su propósito era claro: proteger a Caín de cualquier intento de venganza. Así que incluso bajo la maldición, estaba protegido por esta marca divina. Después de esta interacción con Dios, Caín se apartó de su presencia y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. La Biblia menciona que conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Caín también construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. Esta construcción marca un punto significativo en la narrativa, simbolizando el inicio del establecimiento de comunidades humanas. Sin embargo, aquí es donde surgen dudas y especulaciones. El texto bíblico no ofrece detalles sobre quién era la esposa de Caín ni cómo se expandió la población humana. En el versículo 17, solo se dice que Caín conocía a su esposa. La existencia de otros seres humanos además de Adán, Eva, Caín y Abel es una interpretación que busca llenar vacíos en la narrativa y explicar la multiplicación de la humanidad. El temor de Caín a ser asesinado por otros y la marca de protección dada por Dios sugieren la presencia de una población humana más amplia. En el versículo 14, Caín declara: «He aquí, hoy me has echado de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me halle me matará».
Esta afirmación parece indicar la existencia de otros individuos además de los mencionados directamente en la historia. En respuesta, Dios declara: no será así. El que mate a Caín será vengado 7 veces. Y puso una señal en Caín para que nadie le hiciera daño. Estos elementos sugieren que, en el contexto de la narración, la tierra ya podría albergar una población más amplia, distribuida más allá de la familia primordial. Una interpretación menos común, pero frecuentemente debatida, propone que Dios podría haber creado a otros seres humanos independientemente de Adán y Eva. Los defensores de esta teoría argumentan que la rápida expansión de la población humana descrita en la Biblia sería difícil de lograr con solo los descendientes directos de la pareja primordial. Esta visión busca conciliar la narrativa bíblica con la evidencia arqueológica y antropológica, como la presencia de comunidades humanas complejas y restos de viviendas que datan de períodos tempranos. A pesar de estas especulaciones, es importante señalar que esta interpretación no está apoyada explícitamente por el texto bíblico. El relato del Génesis queda abierto a diferentes lecturas y reflexiones, dejando espacio a preguntas sobre los orígenes y el desarrollo de la humanidad. La Biblia no ofrece detalles adicionales sobre la creación de los seres humanos fuera del ámbito de la familia primordial, limitándose a un relato más centrado y específico. Así, aunque existen teorías que intentan alinear la narración bíblica con los descubrimientos científicos, estas ideas no son confirmadas por el texto sagrado y permanecen como hipótesis debatidas entre eruditos y teólogos. Por otro lado, la teoría más aceptada es que Caín pudo haberse casado con una hermana o sobrina, considerando las prácticas culturales y el contexto de la época descrita en la narración bíblica. En Génesis no se menciona que Adán y Eva solo tuvieron como hijos a Caín y Abel. En Génesis 4:1, Eva celebra el nacimiento de Caín diciendo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sin embargo, no existe ninguna declaración similar después del nacimiento de Abel, lo que puede sugerir que podrían haber nacido otros niños durante ese tiempo. La falta de mención explícita de otros descendientes entre los eventos que involucran a Caín y Abel ha llevado a los estudiosos a especular que Adán y Eva tuvieron una línea de descendencia más grande que la que se menciona directamente en el texto. La comprensión cultural e histórica de la época sugiere que las familias solían ser numerosas. Además, la falta de restricciones específicas en el texto bíblico nos permite suponer que Caín se casó con una hermana o un pariente cercano. Esta idea se ve reforzada por Génesis 5:4, que, después de narrar el nacimiento de Set, menciona que Adán tuvo hijos e hijas. Esto sugiere una línea de descendencia más amplia, aunque el enfoque narrativo permanece en Caín, Abel y Set. En el contexto bíblico y cultural, la explicación de que Caín se casó con una hermana es plausible para continuar el linaje humano. En las primeras etapas de la historia, el matrimonio entre hermanos o parientes cercanos era aceptable y necesario para la propagación de la humanidad. La Biblia no prohíbe explícitamente tales uniones en este periodo temprano. De hecho, hay varios ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos en el texto sagrado, lo que refleja las normas culturales y las circunstancias únicas de la época. Un ejemplo lo encontramos en la historia de los hijos de Noé. Después del diluvio, Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes que repoblaron la tierra. Así, los hijos de Noé tuvieron que casarse entre ellos o con sus hermanas, dada la ausencia de otras personas. Otro ejemplo significativo es el matrimonio de Abraham con Sara, su media hermana. Génesis 20:12 confirma que Abraham y Sara compartían el mismo padre, mostrando que, en aquella época, las uniones entre parientes cercanos eran aceptadas y a menudo necesarias. El hijo de Abraham, Isaac, siguió esta práctica al casarse con Rebeca, su prima hermana. Los matrimonios entre primos eran comunes y reflejan las normas culturales de la sociedad antigua. De la misma manera, Jacob, el nieto de Abraham, se casó con parientes cercanos, como era costumbre para preservar la línea familiar. Estas uniones, aunque puedan parecer extrañas a la luz de las normas actuales,
eran ampliamente aceptadas y consideradas naturales en el contexto histórico y cultural de la época. 500 años después de la creación de Adán y Eva, las leyes que luego formarían parte del pacto dado a Moisés establecieron estándares éticos y sociales más restrictivos. Estas normas reflejaban tanto la evolución de las culturas humanas como la necesidad de preservar la salud genética y mantener el orden en una sociedad cada vez más compleja. Sin embargo, la narración bíblica suele centrarse en la historia de Caín y Abel, dos de los hijos más conocidos de Adán y Eva. Este énfasis tiende a favorecer narraciones más dramáticas, relegando a menudo a los demás descendientes a un segundo plano. Este enfoque a menudo oscurece las historias y trayectorias de otros hijos e hijas de la primera familia de la humanidad. Aunque Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas además de Caín, Abel y Set, la ausencia de nombres específicos para estas hijas parece contribuir a la marginación de sus historias, manteniéndolas anónimas mientras los hermanos más conocidos asumen roles centrales. Aún así, es comprensible que la Biblia no pueda abordar la vida de cada personaje, dado el amplio alcance de su narrativa, que abarca desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Para llenar estos vacíos, surgieron libros secundarios como el Libro de los Jubileos. Aunque no se reconoce ampliamente como parte del canon bíblico, este texto apócrifo se erige como una fuente alternativa que explora detalles sobre personajes menos conocidos, entre ellos las hijas de Adán y Eva. Estos personajes olvidados ofrecen una perspectiva más amplia sobre el linaje de la primera pareja, pero es importante señalar que el Libro de los Jubileos no se considera escritura oficial en las principales tradiciones judías y cristianas. Su exclusión se debe a la falta de consenso sobre su autoría y origen, así como a interpretaciones que divergen de las versiones aceptadas del texto bíblico. A pesar de ello, no se puede ignorar la relevancia histórica del Libro de los Jubileos. Ofrece una visión única de los acontecimientos narrados en Génesis, especialmente los relacionados con la creación, Adán y Eva, y otras figuras del Antiguo Testamento. Su apodo de Pequeño Génesis refleja su estrecha relación con los acontecimientos descritos en el primer libro de la Biblia. Este texto apócrifo amplía la narración del Génesis, incluyendo menciones de los nombres de las hijas de Adán y Eva y detalles sobre sus vidas. Para algunas comunidades judías y cristianas que buscan una mayor comprensión del Antiguo Testamento, este libro tiene un significado especial. Por ejemplo, cuando investigamos el Libro de los Jubileos en busca de más información sobre las hijas de Adán y Eva, encontramos las figuras de Kelima y Azura, identificadas como las esposas de Caín y Set, respectivamente. En Génesis 4, 16, 17, leemos que Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este de Edén. Allí cohabitó con su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Más tarde, Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo Enoc. Estos detalles adicionales, incluso de fuentes apócrifas, ayudan a enriquecer nuestra comprensión de las primeras generaciones humanas y la complejidad de las narraciones bíblicas. La fuerza e influencia ejercida por Kelima en el linaje iniciado por el primogénito de Adán y Eva refleja tanto los desafíos enfrentados como los logros alcanzados por Caín después de su exilio. La mención de la ciudad de Enoc, fundada por Caín y llamada así en honor a su hijo, se destaca como uno de sus logros más significativos después del trágico incidente que involucró a Abel. El Libro de los Jubileos también reconoce este fundamento, atribuyéndole importancia como hito de la persistencia de Caín frente a la adversidad. A lo largo de la narración, Abán surge como una figura esencial, representando un eslabón crucial en el linaje de Caín. Aunque la Biblia no identifica a la esposa de Caín ni detalla sus orígenes, es notable que, hasta el momento del exilio de Caín y su encuentro con Abán, los textos bíblicos mencionan pocos personajes aparte de Adán, Eva, Abel y Set. Esto abre espacio para interpretaciones sobre cómo la población de la tierra había crecido considerablemente desde entonces, indicando que otras mujeres, además de Eva, ya existían en ese momento.
Una sugerencia es que la esposa de Caín podría ser su sobrina, hija de Set, hipótesis que se basa en el largo intervalo de tiempo entre el exilio de Caín en la tierra de Nod y su encuentro con Abán. Algunos teólogos estiman que este periodo fue de unos 300 años. Durante este tiempo, se cree que Adán y Eva podrían haber tenido más de 50 hijos e hijas, mientras que Set también habría engendrado más de 20 descendientes. Otro aspecto intrigante de las primeras generaciones humanas es la extraordinaria longevidad de los patriarcas antediluvianos, algo que desafía nuestra comprensión moderna de la duración de la vida. Las genealogías descritas en el libro de Génesis revelan figuras como Adán, Set y Matusalén, que vivieron durante cientos de años. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, como se registra en Génesis 5:5. Su hijo Set, que nació después de la muerte de Abel y fue crucial para la continuación de la línea humana, vivió 912 años, Génesis 5:8. El nieto de Adán, Enós, vivió 905 años, Génesis 5:11, mientras que se sabe que Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años, siendo la persona de mayor edad mencionada en la Biblia, Génesis 5:27. Varias teorías intentan explicar esta excepcional longevidad. Una de ellas sugiere que un entorno primordial perfecto, con condiciones climáticas, atmosféricas y ambientales ideales, podría haber contribuido a una vida más larga. Según este punto de vista, la atmósfera de la Tierra, antes del diluvio, ofrecía protección adicional contra la radiación dañina y otros factores que aceleran el envejecimiento. Otra teoría propone que la genética de los primeros humanos era más robusta, lo que les permitía una mayor resistencia al desgaste físico. Además, las interpretaciones bíblicas sugieren que cambios divinos o naturales, como los mencionados en Génesis 6:3, cuando Dios declara que los días del hombre se limitarían a 120 años, podrían haber alterado la duración de la vida humana después del diluvio. Estas perspectivas ofrecen una visión fascinante de la antigüedad bíblica y las condiciones que dieron forma a las vidas de las primeras generaciones, proporcionando una comprensión más amplia de la narrativa y sus significados. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque también él es carne. Sin embargo, el hecho de que sus días duraran 120 años puede indicar una reducción planificada de la longevidad humana después del diluvio. Esto parece corresponder a la disminución gradual de la esperanza de vida observada en las generaciones posteriores. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos disminuyen significativamente. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, Génesis 25:7, y Moisés, uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, vivió 120 años, Deuteronomio 34:7. Esta disminución progresiva de la longevidad se puede atribuir a varios factores. Una explicación común es que los cambios en las condiciones ambientales después del diluvio tuvieron un impacto directo en la esperanza de vida humana. Otro factor puede ser la disminución gradual de la calidad genética en las generaciones posteriores causada por los matrimonios consanguíneos. Además, esta disminución puede reflejar cambios en los planes divinos y en las condiciones de la humanidad. Algunos eruditos sugieren que Dios ajustó la longevidad humana para adaptarse a las nuevas realidades del mundo post-diluviano, donde vidas tan largas podrían ser menos relevantes. Cuando Caín decidió casarse, probablemente había varias hermanas y sobrinas disponibles, lo que hizo más fácil elegir una esposa consanguínea. Como ya se ha mencionado, esta práctica de matrimonios entre parientes cercanos persistió durante un largo periodo. Fue solo con el aumento significativo de la población que las relaciones sexuales entre parientes cercanos comenzaron a prohibirse, con el fin de prevenir problemas de salud y riesgos de defectos genéticos resultantes de matrimonios consanguíneos. La Biblia deja claro que toda la raza humana desciende de Adán y Eva. Cualquier teoría que contradiga esta visión carece de fundamento bíblico, como se expresa en Hechos 17:26. Y de uno solo hizo todas las naciones, para que habitasen sobre toda la tierra, habiendo determinado de antemano el tiempo
y el lugar exacto donde habían de habitar. Esta perspectiva clarifica la dinámica de las relaciones de la época y refuerza la formación de la humanidad a partir de una única pareja originaria. Una figura mencionada en el libro de los Jubileos es Azura, otra hija de Adán y Eva, reconocida como la esposa de Set, el tercer hijo de la pareja primordial. El nombre Azura, asociado simbólicamente con el cielo azul o el lapislázuli, refleja una pureza celestial y resalta la singularidad que representa en la narrativa. Como esposa de Set, Azura influyó directamente en la continuidad del linaje justo, contribuyendo a la preservación de las virtudes y valores deseados en la genealogía bíblica. Set nació después de la muerte de Abel y fue considerado por Eva como un sustituto designado por Dios para establecer una nueva línea de descendencia después del trágico episodio con Caín. Según la tradición, Azura era inicialmente la esposa de Abel. Con su muerte, ella quedó viuda y más tarde se casó con Sete, unión que dio origen a una notable descendencia. El 7 juega un papel crucial en la continuación del linaje justo después de los turbulentos acontecimientos que involucraron a Caín. Entre los descendientes de Set destaca Enós, cuyo nombre significa hombre frágil. A Enós se le atribuye ser el primero en instituir la costumbre de invocar el nombre del Señor, estableciendo una conexión espiritual que dio forma a la práctica religiosa y reforzó los lazos con Dios en las generaciones posteriores. La cercanía de Enoc a Dios, hasta el punto de caminar con Dios, según el relato bíblico, destaca como un ejemplo de devoción y rectitud que trascendió su tiempo. Esta comunión directa con lo divino hizo de Enoc una figura única en la historia bíblica, siendo uno de los pocos seres humanos que no experimentó la muerte, ya que fue llevado para estar con Dios. Otra contribución notable del linaje de Set fue Noé, el justo constructor del arca durante el diluvio. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue elegido por Dios para preservar a la humanidad y la diversidad de criaturas durante el cataclismo global. Su obediencia y fe, registradas en la narración del diluvio, subrayan la importancia del linaje de Set en el cumplimiento de los planes de Dios para la redención de la humanidad. Cada individuo de este linaje jugó un papel esencial en la construcción del legado humano, manteniendo la fe y la justicia en medio de los desafíos que enfrentaron sus generaciones. Las tradiciones religiosas, al contrastar los linajes de Caín y Abán con los de Set y Azura, presentan una intrigante dualidad de la condición humana. Caín, como primogénito de Adán y Eva, siguió un camino marcado por decisiones que reflejan las fallas humanas. En contraste, el linaje de Set y Azura ofrece una narrativa de opciones morales y espirituales más alineadas con la voluntad divina. Estos dos linajes, aunque muy distintos, tienen su relevancia y reflejan la dualidad inherente a la condición humana, donde las elecciones morales y espirituales moldean el destino de las generaciones posteriores. Es importante destacar, sin embargo, que el libro de los Jubileos se considera apócrifo, es decir, no está reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas judías y cristianas. La información sobre las hijas de Adán y Eva, así como otras narraciones, pueden variar según diferentes interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia, como libro sagrado, se centra en los mensajes más importantes relacionados con la fe y la relación con Dios, y no pretende registrar todos los detalles o historias de cada persona que jamás haya existido. Se centra en las lecciones y enseñanzas esenciales para la vida espiritual y moral, sirviendo como una guía que nos ayuda a comprender el amor de Dios, su justicia y cómo Él quiere que vivamos. Al tratarse de un único volumen, es imposible abarcar todos los aspectos de la historia humana ni las vidas de cada personaje. Sin embargo, la Biblia proporciona la información que necesitamos para conocer a Dios y seguir sus caminos. Los planes de Dios son perfectos, pero van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Como dice Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Este pasaje nos recuerda que los propósitos de Dios a menudo están más allá de nuestro entendimiento y Él no espera que entendamos todo. Más bien, nos invita a confiar en su infinita sabiduría y amor. La maldición de Caín fue doble. Tendría que afrontar una vida difícil, marcada por el sufrimiento y la soledad. La narración bíblica se centra en la historia de la familia de Adán y Eva, sin mencionar directamente a otros grupos humanos. Vale la pena señalar que las leyes que prohibían el matrimonio entre parientes, como se describe en la ley mosaica, se establecieron mucho después de estos acontecimientos, unos 2000 años después. En algunas tradiciones judías, Kelima, también conocida como Aban, es reconocida como la esposa de Caín, el primogénito de Adán y Eva. Aunque su nombre no aparece en la Biblia, sí se la menciona en textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos. La etimología de su nombre, asociada al hebreo o al fenicio, sugiere significados como vicio o poder. Como esposa de Caín, su nombre puede simbolizar la influencia y los desafíos que representó en su vida. Esta idea se convertiría en central para las tradiciones religiosas posteriores, resaltando la importancia del linaje de Caín y sus implicaciones para la moral y las enseñanzas divinas. Además de Enoc, hijo de Set, destaca como figura notable en este linaje. Enoc es conocido por su excepcional rectitud y su estrecho caminar con Dios, convirtiéndose en un ejemplo de devoción. La Biblia, al enseñarnos los caminos de Dios, nos invita a confiar en Él y buscar su amor y guía. Es un regalo para ayudarnos a conocer a Dios más profundamente y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, incluso si ahora no podemos entender todos los detalles. Me gustaría saber su opinión. ¿Cree usted en la información presentada en el Libro de los Jubileos, aunque sea un texto apócrifo? ¿Quién crees que era la esposa de Caín? Deja tu comentario a continuación y comparte tus pensamientos con nosotros. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por ver, abrazos y que Dios los bendiga.